Bueno, hola. Bueno, nosotros vamos a desarrollar el tema del uso crítico de las imágenes. Voy a compartir un PowerPoint para empezar a hablar. ¿Ahí se ve? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, como decía, el tema que vamos a tratar es el uso crítico de las imágenes. Las imágenes son un recurso muy bueno, digamos, para la enseñanza. Hoy en día estamos bombardeados por imágenes de todos los medios, digamos, desde los medios de comunicación, en las calles, con los carteles, bueno, y hasta desde siempre, porque también, por ejemplo, las imágenes viales son imágenes, y bueno, nos dan información acerca de qué hacer o qué no hacer en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Bueno, las imágenes estimulan la imaginación, es una vinculación rápida y espontánea con lo que uno observa, ¿no? Y es un lenguaje poderoso. Por lo cual nosotros como docentes tenemos que aprender a leer estas imágenes para después ayudar a los alumnos a hacer un uso crítico de estas imágenes, ¿no? Porque hoy en día hay imágenes de todo tipo, cosas que son verdaderas, cosas que son falsas, las noticias falsas como los fake news que aparecen en todos lados, que, que bueno, parecen verdaderos, pero después realmente es una farsa, digamos. Entonces, hacer ese uso crítico es lo que nos va a ayudar a apropiarse de una información fidedigna, digamos. Bueno, las imágenes tienen una doble dimensión, ¿no? Se pueden usar como un recurso de apoyo a la enseñanza, como por ejemplo las imágenes que aparecen en los libros, sería un recurso de apoyo. Eh, bueno, o como contenido en sí misma, ¿no? Por ejemplo, un recurso de apoyo sería, por ejemplo, los sistemas materiales, ver un sistema material homogéneo y heterogéneo, como en este caso, y bueno, visualmente se distingue, entonces sería un buen recurso de apoyo esto. Y bueno, como contenido de enseñanza, por ejemplo, podría ser un cuadro conceptual, jerarquizado, ¿no? Con dibujos, eh, eh, que nos explique, digamos, el contenido en sí mismo. Eh, bueno, los recursos pueden ser desde las fotografías, bueno, en este caso con el tema del coronavirus, tan, digamos, en boga. Los dibujos, por ejemplo, en este caso eh, tenemos Una lámpara. sí, un folleto de prevención, digamos, del coronavirus. Bueno, y las viñetas, ¿no? Que es un modo de narración corta, ¿no? El mínimo modo de narración que, que se puede ver. Todos estos recursos nos ayudan a, a disparar, por ejemplo, un tema que queremos ver, a dar determinadas pautas eh, o a desarrollar en sí actividades. Bueno, las funciones que podemos ver que tienen las imágenes es una función estimuladora, es decir, por ejemplo, con una imagen podemos estimular, eh, podemos hacer que sea, digamos, un disparador de un tema, por ejemplo, acá de la contaminación, ¿no? Que los chicos puedan decir sus ideas previas, puedan hacer un relato, puedan, o sea, atraer la atención y provocar sentimientos también, ¿no? Esa sería la función estimuladora. Pues una función informativa, que sería la función que muchas veces eh, tienen, digamos, las imágenes. Por ejemplo, acá una foto del smog, ¿no? En una ciudad grande. Sabemos que en las ciudades grandes la contaminación ambiental y sobre todo del aire es algo que siempre sucede. Bueno, también una función informativa pueden ser las que tienen los mapas conceptuales, las redes, ¿no?
Y bueno, y la función expresiva también, ¿no? Que la función expresiva lo que hace es desarrollar la creatividad, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos eh, hacer una actividad en donde uno viendo esta imagen pueda decir cuál es el sentimiento que uno tiene, o desarrollar un texto explicativo de por qué sucede la deforestación, etcétera. ¿Te acuerdas, Mica, que cuando empezamos el curso introductorio de la carrera, nos mostraron una imagen de contaminación y teníamos que En el decir, video. sí, y teníamos que decir qué sentimientos nos producía, y Sí. después cómo podíamos cambiarlo o algo así era, ¿no? Y cómo revertirlos. Exactamente. Entonces, bueno, eso sería una función expresiva y está bueno, digamos, porque a través de las imágenes podemos, eh, digamos, hacer toda una enseñanza y una clase gigante, digamos, ¿no? Y a través de una sola imagen. Por eso es tan importante, por eso es tan importante usarla y aprender a usarlas, ¿no? De uso, tal cual. Bueno, este, bueno, y en cuanto a la función este, informativa, ¿no? De las imágenes, como decíamos, nos permiten pensar en un contenido, podemos hacer guías de preguntas, o sea, un montón de actividades a través de estas imágenes, ¿no? Y además producir también contenidos, ¿no? Eh, bueno, otro modo de imágenes son eh, bueno, además de las imágenes estáticas que nosotros mostramos antes, también puede haber imágenes, digamos, móviles, ¿no? Como pequeñas historietas o dibujos, ¿no? Pero eso se usa más para procesos, ¿no? Qué sé yo, aprender a lavarte las manos, no sé, lavarte los dientes, bueno, eso sería para nenes chiquitos, ¿no? Este, bueno, bueno, y otra forma de utilizar las imágenes son las presentaciones con diapositivas. Hoy en día se usan un montón, pero muchas veces están mal usadas, porque, digamos, hay una forma de hacer estas diapositivas para que no sean, digamos, una clase magistral o una clase pesada, digamos. Sería Mucho más dinámica. exactamente. Entonces, pero a la vez las diapositivas pueden ser una clase pesada y magistral, ¿no? Porque según cómo están hechas estas diapositivas, van a ser beneficiosas o no. Lo que no hay que hacer es, por ejemplo, demasiada información. Cortar y pegar información, darle mucho texto, sin color, blanco y negro, sin imágenes. Bueno, eso no está bueno porque no estaría dando, digamos, el resultado que queremos. Sería aburrido y además muchas veces los profesores mismos lo leen directamente, haciendo algún comentario y, eh, y no hay, digamos, un ida y vuelta. Es todo leer y como si estuvieras leyendo un libro, ¿no? Muchas veces hasta se pega una foto de una fotocopia en las diapositivas. Bueno, estas son las cosas que no hay que hacer. Bueno, y además los colores, ¿no? Los colores que tienen que ser atractivos, eh, eh, el título de un tamaño, las letras de otro, el fondo de otro color, para que todo sea llamativo, y además el uso de imágenes, ¿no? Que es muy importante. Bueno, y lo que habría que hacer es, bueno, el uso del color, como ya dije, los contrastes, los colores vivos, que atraigan, eh, las frases, bueno, el uso de imágenes, de Palabras concretas por ahí, ¿no? exactamente, y cómo es a las animaciones, ¿no? Que aparezcan Sí. cosas, que desaparezcan, que, bueno, con conectores, flechas, bueno, eso sería un PowerPoint o una presentación ideal, ¿no? Para atraer la atención. Bueno, y esto que decía, los textos cortos, y que sean más que nada disparadores, ¿no? Y no todo información. Disparadores, digamos, para hacer pensar.
Tal cual. que podamos desarrollar. Bueno. Bien, más allá de todo esto, de estas funciones, también tenemos la clasificación según su función, ¿no? La imagen de representación, que como lo dice la palabra, es una imagen que representa una realidad objetiva. Por lo general se usan en los diccionarios o en los libros académicos donde se escribe la definición de la palabra y al lado se pone la imagen a modo de representación. Después tenemos las imágenes de alusión, que con esa lo que se plantea es representar el tema que se va a trabajar, que es una referencia no específica, lo que sí no tiene texto la imagen. Como podemos ver ahí, se hablaría sobre un campo o sobre la agricultura. Después tenemos las imágenes de enunciación, que es una imagen que va dirigida al lector, como son por ejemplo las señales de tránsito que van como a captar la atención, ¿no? Como un enunciado. Después tenemos las imágenes de atribución, que son imágenes que tienen información que van relacionando sus componentes. Después tenemos las de catalización de experiencias vividas, que la intención que tienen estas imágenes es tender a organizar la información que ya conocemos, sistematizando un tema. Como se ve ahí, la planillita, la plantilla de coronavirus, de cuáles serían los síntomas. Y después tenemos las imágenes de operación, que es una imagen que muestra cómo se realiza una actividad o cómo operamos durante esa actividad. En este ejemplo es cómo lavarse las manos, cómo proceder en el lavado de manos. Bien. Después, con lo que seguimos, es sobre los organizadores, que son formas de representar a través que podemos utilizar, que son a través de esquemas, redes o mapas conceptuales en este caso, que son para representar conceptos y sus relaciones entre sí, su interrelación. La idea principal y los conceptos se ubican en un recuadro principal y sus relaciones se representan unidas con flechas, mostrando así su interconexión y que puede ser bidimensional, o sea que lo podemos leer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de un costado hacia el otro. O sea, eso va dependiendo de cómo organicemos el esquema. También lo que muestra es una idea jerarquizada, o sea, tomamos como tema principal la cabeza, o sea, al tope de la red, y ahí vamos como generalizando o especificando. Eso depende de cómo se lea la red. Lo que permiten estas redes o mapas conceptuales es compartir, discutir y negociar los significados de las ideas previas y conceptos disciplinares. Ahí podemos ver cómo con un tema planteado, el tema del sistema digestivo, podemos ver los distintos niveles de cómo se ubican. O sea, ahí vemos la jerarquización de los conceptos y cómo se unen mediante flechas, que la relación que se produce siempre se escribe con una frase. Una conexión sería. Con una conexión, sí. Lo que supone hacer un mapa conceptual o una red es desafiar o discutir las ideas previas que tenemos, que también puede ser como un disparador para comenzar una clase. O sea, como docentes podemos proponer un tema, un concepto o un tema, y de ahí que los estudiantes vayan reconociendo conceptos, así como ideas generales. Después podemos, también lo que hace es reconocer los distintos modos de interrelación que tienen los conceptos y cómo hacer las conexiones, cómo afectar las nuevas conexiones entre un concepto que, por ejemplo, está arriba y uno que está mucho más abajo, y eso siempre con la conexión de las flechas y las palabras, las proposiciones. Cómo visualizamos de un tema general hacia lo específico. En este sentido sería el sistema digestivo.
Y están buenos los organizadores gráficos, las mapas y las redes, porque uno cuando tiene que después organizar en la cabeza la información se acuerda, ¿no? De las redes y está claro, bueno. sirve como Como un síntesis aprendizaje también. visual. Ya. Sí. Sí. Bien, tenemos distintos mapas según su función, que tenemos el mapa de burbujas, que como lo dice, o sea, sale de una burbuja principal y alrededor sus ideas, o sus conceptos generales o específicos pueden ser. Después tenemos el cuadro clasificatorio, que como por lo general siempre hacemos, son los cuadros de doble entrada, o donde clasificamos, acá como en este caso, los enlaces químicos y sus propiedades. Después también tenemos los cuadros comparativos, que como le dice la palabra, siempre se comparan dos cosas, que no simplemente siempre pueden ser más de dos cosas, se pueden ver lo positivo, lo negativo, los distintos aspectos que puede tener un tema. Bien, con el tema de las imágenes como contenido de enseñanza, lo que se hace con las imágenes es una estimulación visual, ¿no? Como los docentes tenemos que generar una mirada o una lectura, como diría, crítica, de cómo es la construcción de la imagen, ¿no? De cómo poder llegar hacia el estudiante. ¿Y para qué fue hecha la imagen? O sea, ¿con qué propósito? Bien, lo que permite es la mayor concentración, la imagen lo que tiene es la mayor concentración de información, entonces uno puede memorizar. A veces con una imagen memoriza un concepto o un contenido y va a resultar mucho más fácil que teniendo todo un texto con muchas palabras, con muchas palabras. Acá me imagino yo, ¿no? Esta es una imagen estática que la vemos desde que somos chicos en la escuela, ¿no? Pero me imagino que hoy en día debe haber imágenes dinámicas de la digestión, ¿no? Sí, creo que hay muchos como programitas así que te Sí, muestran cómo empieza la digestión hasta sí. que Eso debe culmina, ¿no? estar muy bueno, sí. Cada función de cada órgano sí, es genial. Y eso está mejor todavía porque además de saber dónde están ubicadas las cosas, como en este caso, y la función que hacen, digamos, en el modo, digamos, Claro, va más a lo activo. concreto. Claro. Claro, va más a lo concreto. Entonces por ahí uno puede aprender más el significado. Bueno, esto que decía del uso crítico de las imágenes, ¿no? Sí. Bueno, Lo que se llega a hacer con las imágenes está bien, es una sobregeneralización. Por ejemplo, en este caso vemos una playa contaminada, pero no especifica qué playa es, entonces no sabemos de dónde es esta imagen, y como que se utiliza a modo de concientización en esto, ¿no? Pero lo que hace es una sobregeneralización de la información a veces. Lo que también, tienen a veces es un alto impacto visual, que claro, obviamente para que tengamos un poco más de conciencia y seamos más críticos a la hora de ver una imagen. también el uso de las imágenes de barra, de las imágenes de torta, ¿no? Ese también es todo un tema, porque hay que enseñarlas a leer, ¿no? Y que muchas veces hay información errónea o falsa, y uno mirando esas imágenes se da cuenta, ¿no? Sí, hoy en día se utiliza mucho eso con el tema de justo la pandemia que estamos Claro, atravesando, con el tema de los números y los contagios y exactamente. los excesos que hay, como que se entiende mucho más también. Y, bueno, y acá este ojo representa la cantidad de imágenes que nos llegan todos los días, ¿no? A nosotros. Y cómo está bueno, digamos, enseñar, hacer un filtro de todo eso, que Tal es todo cual. lo que estuvimos hablando, ¿no? Bueno, y para finalizar, una imagen vale más que 1000 palabras. No hay mucho que agregar. No. Bueno. Bueno, esto fue como
hacer un uso crítico de las imágenes dentro del aula, ¿no? Exactamente. Es un tema muy interesante porque es una herramienta, como dijimos, re útil, ¿no? Y más en estos tiempos que para atraer a los chicos hay que usar, digamos, herramientas que ellos manejen, ¿no? Claro, sí, Y que tengan al alcance y que ellos están todo el día, digamos, eh, toda la información que les llega, todas las actividades que hacen es por medio de imágenes, ¿no? de imágenes, tal cual. Ayudan un montón también a la resolución de conceptos, de problemas Exactamente. en general. Sí. Así como son disparadoras, también son, digamos, un resumen de todo muchas veces. Bueno, creo que es todo. Eso fue todo. Eso es todo.